Hola, soy Ana Abad Naranjo, residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria de Ronda, y a propósito de una duda que surgió en la consulta de atención primaria, voy a hacer la sesión sobre el fenómeno de Raynaud, para hacer así un diagnóstico diferencial entre el fenómeno de Raynaud primario o el secundario. El fenómeno de Raynaud consiste en episodios paroxísticos de vasoconstricción periférica, que típicamente ocurre en las manos y en los pies, aunque también pueden afectarse, aunque más raramente, otras zonas acras, como son la nariz, los pabellones auriculares o los pezones. Se desencadenan por estímulos físicos como el frío, estímulos mecánicos como la compresión o la vibración, estímulos químicos como los fármacos vasoconstrictores o incluso emocionales como el estrés. Este fenómeno afecta a un 3 y un 5% de la población con un predominio del sexo femenino. La presentación clásica consiste en 3 fases secuenciales, como podemos ver en la imagen. Una primera fase de palidez, que es una fase de isquemia, la segunda de cianosis, fase de hipoxia, y de eritema, que es la fase de reperfusión. Sin embargo, no son necesarias las 3 fases para el diagnóstico. Es más, solo ocurre en un 20% de la población que se produzca en las 3 fases secuenciales, porque lo más frecuente es que sea bifásico. Además, la presentación es variable, desde ataques leves a ataques muy graves, incluso con cianosis o palidez en los dedos. Pueden acompañarse de síntomas como sensación de frialdad, parestesia o dolor en la zona afectada. La duración de estos episodios puede variar desde minutos hasta horas. Se clasifica en primario cuando aparece de forma aislada sin ninguna enfermedad subyacente y además muchas veces hay también un componente hereditario asociado, además de los factores que lo desencadenan, que se han nombrado anteriormente, o secundario cuando se asocia a alguna enfermedad. Dentro de ellas, las más frecuentes que se asocia a las enfermedades autoinmunes y la más frecuente de todas ellas es la esclerodermia, con un 90% de frecuencia. Aunque también se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide. También se puede asociar a fármacos y tóxicos como los betabloqueantes, la ciclosporina, la anfetamina, a endocrinopatías como el hipotiroidismo, a enfermedades arteriales, a traumatismo, a enfermedades hematológicas y neoplásicas como la policitemia vera, la leucemia, las coagulopatías, a infecciones como puede ser tan frecuente el Helicobacter pylori o un grupo que se le llama miscelánea como puede ser por ejemplo el síndrome de túnel carpiano. En este cuadro podemos ver la clasificación del fenómeno de Raynaud entre primario y secundario y ver las principales diferencias entre ellos. En el primario consiste en una exageración de la respuesta fisiológica de la vasoconstricción frente a determinados estímulos, mediado por una hipersensibilidad del sistema nervioso autónomo, sin demostrarse un daño estructural macro ni microvascular. Suele comenzarse antes de los 30 años, tiende a tener un carácter simétrico y los episodios suelen ser menos frecuentes, menos duraderos y menos intensos que en el caso del secundario. Habitualmente existe una asociación familiar y además las pruebas complementarias, tanto los anticuerpos y la capilaroscopia suelen ser normales y normalmente no necesitan tratamiento. En el caso del secundario tiende a ser más frecuente en mayores de 30 años, los episodios son mucho más intensos, llegando a episodios más graves con ulceraciones, gangrena, suele tener una presentación asimétrica y ya la capilaroscopia presenta alteraciones, es anormal. Además de los anticuerpos, el estudio inmunológico tiene las pruebas positivas en función de la enfermedad y tiene una evolución mucho más tórpida y es necesario poner tratamiento. Con respecto al diagnóstico diferencial, existen otras condiciones clínicas que no deben de confundirse con el fenómeno de Raynaud, como puede ser la primera foto que tenemos, una acrocianosis, que sería causada por una vasoconstricción anómala de las arteriolas y las arterias y se manifiesta con una coloración violácea de los dedos de las manos y de los pies. Los episodios suelen ser más indoloros, pero mucho más duraderos, y pueden ser primaria o secundaria debido a enfermedades cardiopulmonares, entre otras. Y el segundo caso con el que hacemos diagnóstico diferencial sería con la eritromelalgia, que también es una vasoconstricción anómala y con un aumento de los cortocircuitos arteriovenosos. Y se caracteriza por episodios paroxísticos de dolor quemante, eritema y aumento de la temperatura de la piel, generalmente de forma bilateral y simétrica, más frecuente al revés en los pies que en las manos, y está desencadenado por una exposición al calor. Y esta suele ser muy frecuentemente asociada, puede ser primaria o secundaria, pero la secundaria suele asociarse mucho a los síndromes mieloproliferativos o a los trastornos neurológicos.
El diagnóstico es siempre clínico y requiere solo la respuesta afirmativa a estas 3 preguntas clásicas. La primera, ¿son sus dedos especialmente sensibles al frío? ¿Cambia de color sus dedos cuando se exponen al frío? ¿Se vuelven blancos y o azules? Y una vez realizado el diagnóstico de fenómeno de Raynaud, hay que saber si se trata de un fenómeno de Raynaud primario o secundario, y para ello es necesario hacer las siguientes exploraciones. Para hacer el diagnóstico tenemos nuestros 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, una anamnesis exhaustiva, que debe de ir dirigida a la búsqueda de signos y síntomas de enfermedades autoinmunes, preguntar por artralgias inflamatorias, rigidez matutina, mialgia, fiebre, síntomas constitucionales, lesiones cutáneas, además de preguntar por los fármacos que toma. Dentro de la exploración, esta debe dirigirse a la detección de datos de enfermedades autoinmunes, principalmente puesto que es la mayor causa de la secundaria. Es decir, habrá que fijarse si hay edema de los dedos, de las manos, si hay esclerodactilia, si hay úlceras, cicatrices, telangiectasia, calcinosis, debilidad muscular, etc. Y en cuanto a las pruebas complementarias, el examen básico ha de incluir una determinación de los anticuerpos antinucleares, los ANA, y una capilaroscopia, que desde atención primaria pues no podemos pedirla. Aunque la positividad de los anticuerpos antinucleares tiene un valor predictivo bajo, la presencia de anticuerpos contra un antígeno específico, como pueden ser los anti-SCL70 para la esclerosis sistémica, los anti-YO para la miopatía inflamatoria o los anti-RPN para la enfermedad mixta del tejido conectivo, eso sí es un mejor predictor de la enfermedad secundaria, además de las alteraciones en las capilaroscopias. Por lo tanto, si se sospecha un fenómeno de Raynaud secundario, se debe de realizar un estudio analítico con los anticuerpos específicos en función de la sospecha que tengamos. El primer paso en el tratamiento constituye las medidas higiénico-dietéticas, que es la primera medida que debemos de instaurar. Estas medidas consisten en recomendar al paciente evitar la exposición al frío, así como los cambios bruscos de temperatura, evitar la exposición ocupacional a factores físicos desencadenantes, además del estrés emocional, evitar el tabaco y así como evitar la exposición a fármacos vasoconstrictores, como son los betabloqueantes, los antimigrañosos o algunos otros fármacos. Con respecto al tratamiento específico, tenemos en primer lugar los bloqueadores de los canales del calcio dihidropirimidínico, como es el amlodipino en dosis de 5 miligramos cada 24 horas hasta un máximo de 10 miligramos cada 12. En segundo lugar, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como es el caso del losartán en dosis de 25 hasta 100 miligramos día. En tercer lugar, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como es el sildenafilo, en dosis de 20 miligramos cada 12 hasta 40 cada 8. En cuarto lugar, los antagonistas de los receptores de la endotelina 1, como es el bosentan. En quinto lugar, los derivados de los nitrados tópicos, como es la nitroglicerina, aunque esta tiene muchos efectos adversos, como puede ser la cefalea, mareos. Y en sexto lugar también tendríamos los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa-1, como es la prazosin. Pues bien, una vez explicado en qué consiste el fenómeno de Raynaud, voy a hablar unas pinceladas sobre la esclerosis sistémica, que es aquella enfermedad, como os he contado anteriormente, más frecuente dentro del fenómeno de Raynaud secundario. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por una afectación fibrosante de la piel y de los órganos internos. Es por ello que también se le conoce como esclerodermia, aunque mal llamado así, puesto que no es lo mismo cuando afecta solo a la piel a cuando tiene una afectación sistémica, como explicaremos más adelante. Su causa es desconocida y la etiopatogenia se divide entre los factores genéticos, ambientales y 3 procesos, como son la afectación vascular, la intervención del sistema inmune y la fibrosis. Predomina en el sexo femenino y la edad media de aparición es entre los 30 y los 60 años. Afortunadamente es una enfermedad poco prevalente, entre los 3 y 300 casos por cada 100.000 habitantes en Europa. La esclerodermia se clasifica, por tanto, en 2 grupos. La esclerodermia localizada, que es la que tiene una afectación exclusiva de la piel, por eso es más correcto llamarlo esclerodermia, y tiene 2 tipos, el de la morfea y la esclerodermia lineal, que es mucho más frecuente en los niños, como en la foto que aparece en la imagen de abajo. Y luego, en segundo lugar, tenemos la esclerosis sistémica, que es cuando ya hay una afectación sistémica y además algunos tipos no tienen incluso una afectación cutánea. Por lo tanto, se divide en una afectación cutánea limitada, los que tienen además una afectación cutánea difusa, y la cineesclerodermia. La esclerosis sistémica, como hemos dicho, tiene generalmente una afectación cutánea y de los distintos órganos. Dentro de ellos
afectación vascular, afectación pulmonar, afectación gastrointestinal, osteomuscular e incluso cardíaca. El fenómeno de Raynaud que explicamos anteriormente, junto con la afectación cutánea, la afectación vascular, es uno de los síntomas más característicos de la esclerosis sistémica, estando presente en prácticamente el 100% de la esclerosis sistémica con afectación cutánea limitada y en un 70% de los que presentan afectación cutánea difusa. Suele ser uno de los primeros síntomas en aparecer y pueda preceder incluso en años a la aparición de la enfermedad. La piel es el principal tejido afectado en la esclerosis sistémica. Se caracteriza por el endurecimiento de la dermis, que puede afectar a extremidades, tronco y cara. Además, la afectación de los dedos se llama esclerodactilia y en fases iniciales adquieren un aspecto inflamado. La afectación facial suele dañar a la piel peribucal, con la característica imagen, como podemos ver en la foto, de la microstomía y del afilamiento nasal. Otras manifestaciones pueden ser las artralgias inflamatorias, la afectación pulmonar e intersticial y con incluso hipertensión pulmonar, las crisis renales, que es una complicación muy grave que puede ocurrir hasta en el 10% de los pacientes con esclerosis sistémica, que lo que hace es causar un aumento de la renina, con la consecuente vasoconstricción e hipoperfusión que perpetúan, por lo tanto, el cuadro. Tienen muchas veces afectación esofágica, la más frecuente dentro de la gastrointestinal es esta, la afectación esofágica, con hipomotilidad e hipotonía del esfínter esofágico inferior. Tienen afectaciones cardíacas en forma de arritmias, insuficiencia cardíaca, etc. ¿Y cómo comienza esta enfermedad? Pues bien, puede manifestarse de diversas formas. Al comienzo, desde cuadros con poca expresividad hasta cuadros con afectación de órganos vitales. Además, esta enfermedad no suele cursar en brotes y el fenómeno de Raynaud suele ser uno de los síntomas guía. Es por ello la importancia del diagnóstico precoz y como hemos estado explicando anteriormente, puesto que el diagnóstico puede retrasarse hasta 6 años. Además, la esclerosis sistémica precoz es aquella en la que tiene el fenómeno de Raynaud positivo, además de alteraciones capilaroscópicas y o anticuerpos específicos que puede desarrollar hasta un 80% una esclerosis sistémica establecida a los años de evolución. ¿Y cuál es la evolución y el pronóstico? Pues bueno, el curso evolutivo suele ser diferente según las formas de afectación localizada y las formas de afectación difusa. No obstante, cualquier manifestación y evolución puede ocurrir en los dos tipos. Los cuadros de afectación cutánea localizada clásicamente se describían como el síndrome de Krebs y este tipo de cuadro suele tener un mejor pronóstico, pero el curso de la afectación difusa también es muy variable. Sin embargo, por ejemplo, los que tienen una afectación pulmonar confieren un peor pronóstico. Los cuadros de afectación cutánea localizada suelen asociarse con fenómenos de Raynaud, calcinosis, ulceraciones, afectación gastrointestinal y presentar anticuerpos anticentrómeros. Clásicamente se describía el síndrome de Krebs, que es, como podemos ver en la imagen, las siglas pertenecen a calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, afectación esofágica y telangiectasia, asociados a los anticuerpos anticentrómeros, aunque en la actualidad este término está en desuso. Y este tipo de cuadros suelen tener una evolución con un mejor pronóstico, aunque pueden cursar con las complicaciones del fenómeno de Raynaud grave, como son las úlceras y las calcinosis complicadas, que aunque en general no supone un riesgo vital, sí conlleva una importante comorbilidad. Y en estos pacientes, de todos modos, como hemos dicho antes, hay que descartar periódicamente las manifestaciones de un órgano mayor, con otras complicaciones que pueden dar por un cuadro de larga evolución. El diagnóstico de esta enfermedad puede resultar difícil, sobre todo en sus fases más precoces. De todos modos, el diagnóstico de esta enfermedad es clínico y siempre está apoyado en la anamnesis, la exploración y las pruebas complementarias. A lo largo de estos años se han desarrollado diversos criterios de clasificación, como son estos que pongo a continuación en la diapositiva, que son los criterios de ACR Eulard 2013. Y además, la detección de los anticuerpos es un pilar fundamental para el diagnóstico de la enfermedad, ya que más del 90% de los pacientes con esclerosis sistémica presentan anticuerpos antinucleares positivos. Y los anticuerpos más frecuentes encontrados, como vemos en la diapositiva, son los anticuerpos anticentrómeros, los antitopoisomerasa, que son los anti-SCL70, y otros anticuerpos mucho más específicos son los anti-RNA polimerasa 3. Por tanto, como conclusión destacamos la importancia de hacer el diagnóstico diferencial del fenómeno de Raynaud
entre primario de causa fisiológica y muy frecuente en la población, pero nunca descartar ni dejar de pensar en el fenómeno de Raynaud secundario asociado muy frecuentemente a las enfermedades autoinmunes y dentro de ellas a la esclerosis sistémica, como hemos comentado unas pinceladas de esta enfermedad. Es por ello que es muy importante hacer una anamnesis y una exploración física muy exhaustiva, y en la analítica dentro de atención primaria podemos pedir unos anticuerpos antinucleares y anticuerpos específicos debido a la sospecha de la enfermedad que tengamos con el paciente. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido.